Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Pablo González de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Educación Física y en esta clase vamos a continuar con el estudio de la anatomía funcional analizando ejercicios básicos de gimnasio. Antes de entrar al tema de la clase de hoy, que es dominadas en barra, vamos a ver estos conceptos previos que son un repaso de las contracciones musculares que ustedes vieron en generalidades de músculos. Tenemos por un lado las contracciones heterométricas, que recuerden que la palabra hetero significa que varía, que es diferente, y la palabra métricas significa que varía la distancia, y nos estamos refiriendo a que varía la distancia entre los puntos de inserciones proximal y distal de los músculos que vayamos a estudiar o analizar en los ejercicios. Estas contracciones heterométricas pueden encontrarse de dos maneras diferentes, concéntricas o excéntricas. Y por otra parte, existen las contracciones isométricas, que significa, iso, la palabra que no varía, es invariable, la distancia, métricas, entre los puntos de inserción proximal y distal de un músculo que estemos estudiando. Vamos a recordar que las contracciones heterométricas concéntricas se caracterizan porque el movimiento que realizamos es justamente en contra, como está en esta flecha indicando, en contra de la acción de la fuerza de gravedad. Recuerden que la fuerza de gravedad que vieron en repaso en la clase pasada es una fuerza que actúa en dirección vertical y su sentido es hacia abajo, es decir, hacia el suelo. Cuando nosotros contraemos un músculo de esta manera, vamos a vencer esa fuerza de la acción de la gravedad. Está representada por esta mancuerna y su peso, pero lo que nosotros hacemos es llevarla hacia arriba gracias a la contracción, como dijimos, concéntrica, en este caso del ejemplo del bíceps braquial. ¿Cómo sabemos que es concéntrica? Porque, por un lado, como dijimos, una característica principal es saber que estamos trabajando en contra de la acción de la gravedad, es decir, hacia arriba se lleva a cabo el movimiento. Otra característica es que los puntos de origen e inserción, o de inserción proximal y distal, se aproximan entre sí. Se produce un movimiento angular, en este caso en la articulación del codo, en el que se reduce la amplitud de ese ángulo articular y esto es dado por la contracción, como dijimos recién, de este músculo bíceps braquial. Otra observación que podemos hacer es que el vientre muscular se hace más prominente a medida que el movimiento progresa. El movimiento contrario, es decir, cuando desciende la carga que nosotros tenemos sujeta con nuestras manos, este descenso se da por la acción de la gravedad. Lo que nosotros tenemos que hacer con una contracción heterométrica excéntrica es frenar el movimiento, es decir, hacer que ese descenso sea controlado, que esta carga dada por el antebrazo más la mancuerna no vaya bruscamente hacia abajo, sino que sea un descenso controlado. Esto se va a lograr gracias a que los puntos de inserción proximal e inserción distal, u origen e inserción del mismo músculo que venció la acción de la gravedad en el movimiento que ejemplificamos anteriormente, dijimos, este mismo músculo es el que va a contraerse, pero al mismo tiempo sus puntos de origen e inserción se van a ir alejando entre sí. Es decir, que va a haber un movimiento angular en la articulación del codo en el que el ángulo entre el antebrazo y el brazo se va ampliando a medida que progresa el movimiento. Este es un trabajo del mismo músculo o del mismo grupo muscular, como dijimos recién. Eso tiene que quedar bien claro. El mismo músculo o grupo muscular que venció la gravedad es el encargado de frenar la caída del elemento que tengamos o de nuestro propio peso del cuerpo, si fuera en algún otro ejercicio, ya lo vamos a analizar, mediante
como dijimos recién, una contracción heterométrica excéntrica. Y el otro caso que vimos hace rato es que exista en algún momento de un ejercicio o un ejercicio directamente exclusivo que utilice este tipo de contracción isométrica, en donde va a haber una contracción muscular visible, porque el vientre muscular se hace más voluminoso, palpable, porque nosotros podemos palpar la tensión de ese músculo, pero lo que no vamos a observar es un movimiento angular en la articulación. La distancia o el ángulo entre el antebrazo y el brazo en este ejemplo se van a mantener constante durante el trabajo isométrico. Esa es la característica de la contracción isométrica. Si comparamos lo que estuvimos diciendo recién con esta imagen, acá esto nos representa un movimiento en el que desde la posición inicial que tenemos acá más velada y sujeto por un ayudante, este individuo va a llevar el peso de su cuerpo hacia adelante, va a descender, pero de manera controlada. Ese descenso lo hace con la contracción heterométrica excéntrica de los músculos flexores de la rodilla, que son los que están en la cara posterior del muslo, recuerden, los isquiosurales. Entonces, la acción de la gravedad actúa de tal manera que a medida que comenzamos el movimiento, esa fuerza de gravedad actúa sobre nuestro tronco y sobre el muslo también. Todo el peso de nuestro cuerpo tiende a irse hacia el suelo. Entonces debe ser frenado, debe ser un movimiento de descenso controlado por los flexores de la rodilla que impiden que esa caída sea brusca y directa hacia el suelo. Si nos mantuviéramos en esta posición a la que llegamos por el movimiento inicial, estamos realizando una contracción isométrica, es decir, nos mantenemos por unos segundos sin que haya ningún movimiento angular en esta articulación de la rodilla. Y cuando retornamos a la posición inicial, esto es gracias a una contracción heterométrica concéntrica, que tenemos en este primer ejemplo, que se da por parte del mismo grupo muscular que inició el movimiento, se da también, podemos decir, en contra de la acción de la gravedad que incide sobre nuestra cara posterior del tronco, y los puntos de origen e inserción de esos mismos isquiosurales van a reducir su longitud, se van a acercar entre sí y se va a reducir el ángulo de la articulación de la rodilla, este ángulo posterior de la articulación de la rodilla, y esto nos va a llevar de nuevo a la posición inicial. Estos conceptos quería verlos para que los tengan frescos antes de analizar los diferentes ejercicios. Para continuar con el repaso, también tenemos que decir que los músculos en un movimiento determinado que nosotros estemos estudiando van a comportarse según su ubicación y según el ejercicio que estemos realizando de diferentes maneras. Unos grupos musculares van a ser los que lleven adelante el movimiento y a eso se los va a llamar músculos protagonistas o agonistas, dentro de los cuales podemos observar algunos que se consideran como motores primarios y otros como motores secundarios. Por otra parte, los músculos que se encuentren en la cara opuesta de los miembros que estemos estudiando en el movimiento que estemos realizando, se van a comportar como antagonistas. Son los músculos que realizan el movimiento opuesto al que estemos desarrollando. Esos músculos antagonistas van a relajarse para que los músculos agonistas puedan realizar el movimiento deseado. Además, existen otros músculos que se denominan sinergistas o que actúan como sinergistas y que colaboran con el movimiento, ya sea
porque hacen una contracción que ayuda a que ese movimiento sea el que nosotros deseamos realizar, o bien porque permiten que el movimiento sea realizado en forma pura, sin que haya desviaciones hacia movimientos similares que no son los que nosotros deseamos, y el objetivo de alcanzar un objeto o de movernos hacia determinado lugar se alcance con mayor precisión. Por otra parte, existen otros grupos musculares que van a actuar como estabilizadores o fijadores y que generalmente están ubicados en articulaciones proximales a la articulación que se está moviendo. Por ejemplo, si queremos hacer, como en el ejemplo que tuvimos recién, la flexión de la articulación del codo, para que ese movimiento sea el que nosotros deseamos y se haga en forma pura, necesitamos que los músculos que rodean a la articulación escápulo-humeral y a la cintura escapular, a la región del hombro, actúen como fijadores o como estabilizadores para permitir, como dijimos, alcanzar el objetivo de realizar el movimiento deseado. Nosotros, en el análisis que vamos a hacer de los ejercicios, nos vamos a centrar en los músculos agonistas y vamos a hablar y destacar sobre todo al motor primario, al músculo motor primario, porque si mencionamos todos los demás, podemos generar confusiones y por ahora en un análisis de ejercicios básico necesitamos que esto se comprenda perfectamente. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema principal de esta clase de hoy, que es el análisis del ejercicio dominadas en barra fija. Este ejercicio es muy común, lo vemos en trabajos de gimnasio, en personas que están ejercitándose al aire libre, pero tenemos que tener en cuenta que si bien es un ejercicio básico de fuerza, no todas las personas que nosotros vemos por la calle pueden realizar a buenas y primeras este ejercicio, sino que requiere de una preparación previa, de un fortalecimiento previo, de una adaptación del cuerpo que sirva de base para luego poder iniciar este aprendizaje de la técnica del ejercicio de dominadas en barra. Como vemos acá, vamos a mencionar primero que si bien es un ejercicio de fuerza que involucra principalmente al tren superior, es decir, a los miembros superiores y a la cintura escapular, no es exclusivo de esta región. Todo el cuerpo tiene que participar para que el ejercicio se lleve a cabo con la mejor técnica posible y sin utilizar ninguna compensación ni movimientos que vayan a alterar la técnica de este ejercicio. Necesitamos que los músculos que rodean a la columna vertebral, es decir, los de la zona media o core, estén contraídos en forma isométrica, lo mismo los flexores, extensores de la cadera, de la rodilla y del tobillo. El tobillo es conveniente que esté en extensión y de esa manera podemos concentrar todo nuestro esfuerzo en traccionar y elevar nuestro cuerpo hacia la barra. También necesitamos previamente aprender la técnica correcta de ejecución de este ejercicio que nos va a hacer lograr un movimiento más eficiente y sin desviaciones, como dijimos hace rato, en la postura y el movimiento correcto. Es un ejercicio que también nos posibilita la transferencia a otros deportes, en especial hacia los que involucren las tracciones, obviamente, porque estamos traccionando. Esta es una acción antigua del ser humano, porque sabemos que el ser humano sabe trepar y desde el origen de nuestra especie. Entonces, esos deportes
en los que las tracciones sean lo básico, van a tener su principal transferencia. Por ejemplo, la escalada deportiva, el rugby, el judo o cualquier deporte de lucha. El análisis de todos los ejercicios que hagamos va a comenzar describiendo la posición inicial. En este caso del ejercicio de dominadas en barra fija, esta posición inicial se da a partir de la suspensión del ejecutante, es decir, que nos suspendemos, nos colgamos en la barra fija, a través de nuestras manos, obviamente. Y entonces nuestras manos deben realizar una prensión segura que tiene que ver con la flexión de los 4 últimos dedos y del pulgar, y además el pulgar se encuentra en oposición con el resto de los dedos. Si el pulgar no estuviera en oposición, nosotros corremos peligro de resbalarnos en una barra. Entonces, siempre es conveniente acostumbrarse a adoptar esta posición segura de prensión con todos los dedos. Esto se da gracias a todos los músculos flexores, flexor común superficial y profundo de los 4 últimos dedos, el flexor largo y corto del pulgar y además, como dijimos recién, del oponente del dedo pulgar. Además, sabemos que para realizar la máxima fuerza de prensión en la mano, necesitamos que haya una sinergia por parte de los músculos extensores de la muñeca, que son los que se encuentran básicamente en la cara posterior del antebrazo y ustedes ya vieron. De esa manera la prensión es mucho más fuerte que si nosotros tuviéramos la muñeca en flexión. Esta posición se adopta en forma natural, pero es bueno comentar esa sinergia para que la tengamos en cuenta. La muñeca se encuentra entonces extendida, el codo se encuentra en extensión total, la articulación del hombro que vemos acá está en lo que se conoce como elevación. A esa elevación accedemos gracias a que a partir de una flexión de hombros o de una abducción de hombros, continuamos el movimiento para que el miembro superior quede dirigido hacia arriba, es decir, hacia una línea vertical, para que nosotros estemos suspendidos totalmente de la barra. Y por lo tanto, el peso de nuestro cuerpo se soporta gracias a esa prensión que decíamos recién. El tronco, como comentamos en la imagen anterior, debe estar en una posición neutra, o sea, no tiene que estar flexionado ni hiperextendido. Y los músculos que rodean a la columna vertebral, los que corresponden al core, a la zona media, deben estar relajados o bien en una contracción isométrica que impida balanceos por parte de la columna vertebral. Lo mismo pasa con los músculos que rodean a la articulación de la cadera y a la rodilla. No tienen que flexionar ni extender estas articulaciones, sino que mantenerlas en una posición neutra o de extensión. Y la articulación de los tobillos es preferente que esté extendida para que, como dijimos hace rato, todo el cuerpo se mueva en bloque y no haya ninguna compensación ni balanceos a la hora de realizar este ejercicio de dominadas. Ahora vamos a hablar de los planos y ejes en los que este ejercicio se lleva a cabo, tanto en la articulación escápulo-humeral o articulación del hombro, como en la articulación del codo. El ejercicio se desarrolla en un plano sagital y alrededor de un eje transversal o perlateral. Esto es porque los movimientos básicamente son de flexión
y extensión de la articulación del hombro y flexión y extensión de la articulación del codo. Y ya vimos que ese grado de libertad de movimiento siempre se realiza en el plano sagital y alrededor de un eje transversal o perlateral. Si bien en esta articulación del hombro no es exclusivamente en ese plano sagital que se realiza el movimiento, pero lo vamos a considerar así para que sea más simple su análisis y se pueda comprender mejor. Ahora vamos a hablar de las fases en que realizamos los movimientos en este ejercicio de dominadas y también las acciones musculares. Vamos a comenzar mencionando algo muy importante que no deben olvidarse, que el músculo motor primario de este ejercicio es el dorsal ancho, que es el que estamos señalando acá, que es un músculo que ya vimos en anatomía, que realiza el movimiento de extensión del hombro, aducción y rotación interna. Acá, como estamos trabajando en una barra fija, no vamos a tener en cuenta esa acción de rotación interna, pero sí las dos que mencioné primero. Eso no se olviden en cuanto al motor primario. Y ya que estamos, vamos a comentar que también trabajan en este ejercicio los flexores del codo como motores secundarios. Acá tenemos el bíceps braquial, el braquial anterior y el supinador largo. Y debemos recordar eso también, pero tenemos que tener en cuenta siempre que el motor primario es el dorsal ancho. En este ejercicio que nosotros describimos, tengo que aclarar algo que no mencioné anteriormente en la posición inicial, que la toma, esta que estamos observando en los dos ejemplos, se llama toma dorsal. Existen diferentes tipos de tomas en el ejercicio de dominadas, pero nosotros estudiamos y pedimos que ustedes analicen siempre esta toma dorsal. En esta toma dorsal aún es más prevalente el trabajo del dorsal ancho por sobre los flexores del codo. Digamos, en todos los ejercicios de dominadas, siempre el motor primario va a ser el dorsal ancho, nada más que la participación de los flexores del codo, si hacemos una dominada con la toma en supinación, el agarre de supinación, es decir, el inverso a este, o en una dominada con toma neutra, va a ser mayor que en este de toma dorsal la participación de los flexores del codo. Pero recordemos, siempre el motor primario es el dorsal ancho. En este video en cámara lenta que tenemos acá, podemos observar además las fases del movimiento o del ejercicio de dominadas. En todos los ejercicios vamos a estudiar siempre dos fases, una positiva o concéntrica, en la que trabajamos siempre en contra de la gravedad, y otra negativa o excéntrica, en la que trabajamos con la gravedad asistiéndonos, o en un movimiento a favor de la acción de la gravedad o de la fuerza de gravedad. Este ejercicio, teniendo en cuenta la posición inicial, que era en flexión y abducción máxima de hombro y extensión de codo, que es la que teníamos recién ahí, va a comenzar con una fase positiva, que es la que vemos ahora, que va progresando. Esta fase positiva tiene como característica que trabajamos, como dijimos, en contra de la acción de la gravedad y por lo tanto la contracción de los músculos implicados va a ser concéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras se desarrolla el movimiento en contra de la gravedad, como vimos en el ejemplo al comienzo de esta clase, los puntos de inserción proximal y distal u origen e inserción de los músculos implicados se van a acercar entre sí y se va a reducir el ángulo de las articulaciones implicadas. En cambio, en esta fase que estamos observando ahora, que va progresando, que es la fase negativa, donde la acción de la gravedad nos asiste, los puntos de origen e inserción se alejan entre sí. Por eso vamos a considerar a esa fase como excéntrica, ya que los mismos músculos o grupos musculares son los encargados de que retornemos a la posición inicial que vimos recién, pero mediante esa contracción excéntrica en la que los puntos, como dijimos recién, de origen e inserción se alejan entre sí y trabajan los mismos grupos musculares para que el descenso sea controlado y no se dañen nuestras articulaciones o no nos escapemos, no nos soltemos de la barra
y la técnica del ejercicio se haga en forma correcta, adecuada. Acá observamos de vuelta esa fase excéntrica, donde los puntos de origen e inserción de los extensores del hombro, el dorsal ancho, el principal, y flexores del codo, van alejándose entre sí y el ángulo de las articulaciones se va haciendo más amplio, se va abriendo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de las fases de movimiento y, repito, de cuál es el músculo motor primario en este ejercicio. Esta diapositiva nos muestra por qué nosotros decimos que el músculo dorsal ancho es el motor primario en este ejercicio de dominadas. Acá rápidamente les comento lo que ustedes están viendo en estas referencias. Este punto rojo nos muestra el centro de la articulación escapulohumeral o articulación del hombro. Este punto verde el centro de la articulación del codo. Esta es una vista sagital en todos los casos, un plano sagital. Acá tenemos esta línea roja que representa el brazo de momento de la articulación del hombro, y ya les voy a explicar en dónde está dispuesta, desde dónde hasta dónde. Esta línea verde nos representa el brazo de momento de la articulación del codo. Esta línea celeste nos muestra la dirección vertical de la fuerza que nosotros realizamos, que va en contra de la dirección vertical, pero de sentido contrario, es decir, hacia abajo, hacia el suelo, de la acción o fuerza de gravedad. Nosotros, si logramos ascender nuestro cuerpo hacia la barra, que nuestra parte anterior del tórax haga contacto con la barra, es porque nuestra fuerza es superior a la acción de la gravedad. ¿Sí? Logramos llevar el peso de nuestro cuerpo en contra de la fuerza de gravedad o de la acción de la gravedad. Este punto gris representa el punto de contacto, es decir, el punto donde nosotros tomamos la barra, de donde estamos suspendidos. Y esta figura geométrica representa nuestro centro de masa. Como dijimos, la fuerza, si logramos ascender hacia la barra, va a ir con dirección vertical, pero en sentido hacia arriba. Acá tenemos el ejemplo de cuando nosotros estamos suspendidos en la barra y hemos comenzado el ascenso con una flexión de la articulación del hombro, que partimos en 180 grados, es decir, alineado con nuestro tronco, pero que acá está alcanzando los 120 grados. Acá muestra el ejemplo de cuando estamos en flexión de codo a 90 grados y acá cuando ya estamos aproximándonos a la barra, superando ya los 45 grados de flexión del codo. En todos los casos observamos que esta línea es más larga, la de color rojo, que la de color verde, es decir, la que parte del centro de la articulación del hombro y es perpendicular a la línea de fuerza. Es más larga que la que parte de la articulación del codo y es perpendicular a la línea de fuerza. A esta línea se la denomina brazo de momento, como dijimos hace rato, del hombro, y a esta brazo de momento del codo. Como vemos acá en todas las imágenes, el brazo de momento del hombro es superior al brazo de momento del codo. Y esto es más evidente aún cuando nosotros estamos a la mitad del recorrido, más o menos, a la mitad del ejercicio, es decir, cuando el codo está en una flexión aproximada a los 90 grados. ¿Esto qué significa? Que el trabajo de la musculatura que va a extender y aducir el hombro, es decir, el motor primario que mencionamos recién de este ejercicio, que es el dorsal ancho, va a tener mucho más trabajo, mucha más activación que los flexores de la articulación del codo. Por eso es que afirmamos que el dorsal ancho es el motor primario en este ejercicio.
En todos los casos es superior el trabajo del dorsal ancho, es decir, en todos los momentos del ejercicio, tanto en la fase positiva como en la fase negativa, es superior el trabajo del dorsal ancho sobre los flexores del codo. Por eso decimos, repito, que es el motor primario en este ejercicio. Cabe aclarar que este es un ejercicio de dominadas ejecutado con la toma palmar que yo les mencionaba hace rato. No la dorsal que vimos en el ejemplo de la diapositiva anterior, sino la toma palmar. La toma palmar es con el antebrazo en supinación. En este ejercicio en toma palmar es mucho más sencillo. Los principiantes deberían casi siempre comenzar con este ejercicio, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la participación de los flexores del codo es mayor que si lo ejecutamos en toma dorsal. En toma dorsal todavía la alineación, es decir, la coincidencia de esta articulación del codo con la línea de fuerza va a ser mayor aún. Quiere decir que el brazo de momento de la articulación del codo, que nos permite mayor o menor trabajo en este ejercicio, es menor. Quiere decir que los flexores del codo ayudan o colaboran menos con el dorsal ancho cuando estamos haciendo una toma dorsal que en esta toma palmar. Así que miren si no es mayor todavía la dificultad del ejercicio cuando hacemos una toma dorsal. Por eso es que yo les mencioné hace rato que nosotros, al tener en cuenta la técnica del ejercicio y por una cuestión natural, de necesidad de que los flexores del codo colaboren con el dorsal ancho, es que realizamos en la toma dorsal una rotación externa de hombro y aproximamos los codos hacia el plano sagital. ¿Sí? Así que eso es normal. Y también hay que tener en cuenta que este trabajo en supremacía o como motor primario del dorsal ancho no es al azar, sino que nuestro cuerpo se va a alinear con la línea de gravedad de la manera más conveniente, y esto lo hace porque el cuerpo siempre busca la mayor eficiencia, las mayores ventajas para cualquier ejercicio, para cualquier movimiento, y como el dorsal ancho o los extensores del hombro son mucho más fuertes que los flexores del codo, nuestro centro de masa se alinea de una manera determinada, con, valga la redundancia, con la línea de fuerza para posibilitar la mecánica óptima en el ejercicio, brindándole una prevalencia al trabajo de los extensores del hombro. Esto les traigo a modo de ejemplo y para que comprendan mejor por qué decimos que el dorsal ancho es el motor primario en el ejercicio de dominadas. Bueno, ya con esto hemos terminado de describir el ejercicio de dominadas. Espero que les sirva y por cualquier consulta estamos a su disposición en el foro de consultas del aula virtual. Hasta la próxima clase.